En este canal ya analicé el por qué la comedia de Deadpool no funciona, y es, básicamente, porque cae en lo mismo que intenta parodiar, resultando en que no parodia nada. Pero me quedé pensando, ¿cuál sería la parodia perfecta? Una parodia es, en esencia, la imitación de una obra o género con tintes burlescos, claro, según Wikipedia. Y es dentro de este tintes burlescos donde la cosa se pone divertida. Porque gracias a las combinaciones que se pueden congeniar, hay cientos de miles de maneras de hacer humor. De hecho, la parodia es una de tantas. Y aún así existen diferentes maneras de llevarla a cabo. Es entonces cuando en 1980 un trío de directores decidió combinar dos géneros de comedia, el de parodia y el absurdo. Bueno, en realidad esto ya se venía haciendo desde hace mucho, pero para el que quiera conocer esa historia existe el video de Te lo resumo, que seguramente la gran mayoría ya ha visto. Pero volviendo a lo que nos corresponde, este trío de directores eran Jim Abrams y los hermanos Zucker, David y Jerry, quienes en el año 1980 estrenarían la primera película de lo que considero una trilogía, aunque en realidad no lo es. Y sí, estoy hablando de Airplane, en la que, obviamente, hacen una parodia a las películas catástrofe, específicamente a las ocurridas en aviones, y aún más específicamente a Zero Hour. Tras el éxito de esta película, 4 años más tarde sacarían Top Secret, la cual no logró ni de cerca la misma recaudación. Sin embargo, eso no les impidió estrenar luego de otros 4 años The Naked Gun, o La Pistola Desnuda, que es en realidad una especie de reboot o spin-off extraño de Police Squad, una serie con poco éxito que habían hecho en el 82. Pero, y es acá donde surge la duda, ¿qué es lo que hace que estas películas sean obras maestras de la comedia y, para mí, y al igual que a muchos, las parodias perfectas? Estas películas manejan sus chistes de manera excelente, utilizando todos los recursos cinematográficos que tengan a su disposición, o sea, muchos. Comencemos por partes, retomando uno de los conceptos que expliqué en el video de Deadpool, el de que toda película expone cómo llevar a cabo su historia en los primeros minutos de la misma. Bueno, esto es clave en estos filmes. Al tener un estilo de humor absurdo en donde un avión con aspecto estereotipadamente judío no es algo descoherente, los guionistas deben buscar una manera para que a los espectadores tampoco nos resulte inverosímil. Y alguno podría decir que es una tarea prácticamente automática porque al tratarse de una comedia el público entra a la sala o le da play al archivo bajado ilegalmente por torrent, ya predispuesto a que este tipo de cosas pasen, pero no. Esto sería generalizar todo el género, ya que si esto pasase en Superbad, cualquiera de La Roca o en Deadpool mismo, nos sacaría de la experiencia. Si es que el ver una peli de La Roca se le puede llamar experiencia, pero Abrams y los hermanos Zucker logran hacernos entender su película en la primera escena, siendo la más brillante, según mi criterio, la de Airplane. Nos muestran al avión merodeando por las nubes con la música de Tiburón de Spielberg, algo que no pasaría nunca en alguno de los filmes anteriormente nombrados. Aviones y cosas sin sentido, esos son los dos pilares más importantes. Es una manera elegante, rápida y concisa. Así de sencillo te sumerge en las leyes de su mundo, donde lo irracional ahora es normal. Y precisamente que todos sus personajes reaccionen de manera cotidiana a situaciones tan absurdas, provoca la risa. La comedia de Airplane, Top Secret y La Pistola Desnuda es que, a pesar de ser absurda, no es disparatada y exagerada en cuanto a actuación, como el gran ancho de películas paródicas en donde su principal fuerte son las actuaciones histriónicas y donde mueven mucho la cara, sino que lo disparatado y exagerado son sus situaciones. Buscan hacerlas lo más creíbles posibles para reforzar aún más la idea de que sus descoherencias son coherentes. De hecho, como muchos habrán escuchado, la gran parte del elenco que formó parte de estas películas no estaba especializado en humor, sino en el drama. Pero lo que las hace obras maestras del humor, al menos en mi opinión, no es este punto, sino uno mucho más excelente, que lamentablemente se está perdiendo cada vez más, y es el uso de los diferentes recursos que el cine nos otorga, sobre todo el uso del escenario. La gran mayoría de sus chistes no tienen razón de ser, aunque esto no es necesariamente algo negativo. Retomando el ejemplo del Air Israel, que de repente haya un avión vestido de judío no es algo que tenga que ver con la trama, o Leslie Nielsen ayudando a parir a una mujer en medio del vuelo. A lo que voy es que son chistes por hacer el chiste, que pueden perfectamente no estar ahí. Siguiendo con Airplane, cuando el protagonista dice que tiene problemas con la bebida, nos muestran que el terminar la relación con su pareja lo dejó muy afectado. Claro,
a su particular manera. Pero aunque sean chistes solo para hacer el chiste, están bien hechos, porque no son chistes que pueden encajar en cualquier parte de la película. Leslie ayudando en el parto de una mujer tiene sentido porque anteriormente nos dijeron que era doctor y que estaba revisando a todos los pasajeros. Es cierto, no tiene ningún tipo de lógica para nosotros, pero sí para los personajes y para la estructura de su comedia. Pero esto se eleva al cuadrado cuando hablamos del uso del escenario, un concepto muy pocas veces visto, o al menos para mí. El mejor ejemplo de esto, y por mucho, es cuando en Top Secret Nick Rivers y Nigel caen en el agua. Sin mencionar que la escena se rodó enteramente bajo el agua, literalmente bajo el agua, los directores deciden mezclar la acción submarina con la típica escena de la pelea en el bar que podemos ver en la gran mayoría de películas de western. A priori, algo que no tiene sentido, pues nunca hicieron referencia a este género, pero esto cobra sentido cuando Nigel dispara hacia arriba y cae un candelabro. Un suceso que forma parte del cliché de las escenas así, y al mismo tiempo el escenario adquiere un nuevo significado. Ya no es solo gracioso por ver cómo dos personajes pelean bajo el agua como si estuviesen en la superficie en una secuencia sacada de algún western malo, sino que además es gracioso porque un candelabro cae de ningún lugar, no hay techo. El chiste no podría estar en otro momento de la película, al igual que tampoco podría llevarse a cabo en otro lugar. Pero me quedó algo más que vale la pena resaltar, y es que, por lo general, las películas paródicas de humor absurdo no suelen tener una trama muy consistente. Si hay, es casi siempre muy cliché, lo que provoca justamente que no parodien lo que en un principio era su objetivo. En cambio, esto no pasa en la trilogía de Abraham y los hermanos Zucker. Además de tener chistes por doquier, se permiten contar una historia, que en muchos casos sigue los patrones de una película cliché. El arco del personaje de Frank Drebin en La pistola desnuda es el de tantos otros policías o detectives en la ficción. Descubre que un personaje que al principio no parecía malo está planeando algo terrible, trata de conseguir pruebas sin éxito, todo el mundo lo tacha de loco excepto su fiel compañero, y terminan echándolo de las fuerzas policiales para luego ser reincorporado al atrapar al villano antes de que la catástrofe suceda. La historia 1000 veces contada. Pero estos tres genios del humor logran hacerlo con su impronta propia, no cayendo en el cliché. Cuando el protagonista en Airplane cuenta su trágica historia, en lugar de que sus acompañantes de asiento escuchen atentamente, se suicidan. En la típica escena de la pelea en el tren, cuando el malo se percata de que pasarán por debajo de un puente y no tiene manera de salvarse, todos suponemos el resultado final. Pero acá, en Top Secret, sucede justamente lo contrario. Al igual que en la escena del soldado sacrificándose para salvar a sus compañeros de no ser asesinados por la explosión de una granada, cuando el líder del grupo explica el plan para entrar en la fortaleza enemiga o en la clásica persecución en coche. Las películas se toman en serio, pero bajo las reglas que crean para sí mismas, construyendo una lógica interna que se desarrolla de manera seria, pero sobre un mundo sin sentido. Es por esto que estas películas son obras maestras y estos tres tipos, genios de la comedia, ya que pocas veces vi largometrajes humorísticos de tal calibre. Porque Airplane, Top Secret y La pistola desnuda son arte del humor absurdo.